Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Es común preguntarse quiénes están detrás, quiénes piensan las políticas públicas, o aún más, ¿hay gente que se dedica a pensar, a anticiparse sobre cuáles van a ser las necesidades del país en el futuro? Pues sí, lo hay. Es el Consejo Nacional para la Ciencia, la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que precisamente se dedica a eso, ¿no? A mirar con largo plazo cómo asesorar, cómo influir en las políticas públicas para llegar al ansiado desarrollo y también para poder anticiparse a aquellos problemas que como sociedad, que como planeta nos están aquejando. Hoy día me encuentro precisamente con la presidenta del Consejo Nacional para la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Información. Aysén Echeverry, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, muy contenta de estar acá con este trabalengua, ciencia, Sí, tecnología, conocimiento e innovación. Sí, por eso puede costar un poquito más CTI. Mejor hablar de Consejo Nacional de Ciencia y para que nos entienda bien, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Aysén, en esta introducción quise reparar en eso, en que es como preguntarse, bueno, las políticas públicas surgen simplemente de la discusión del Ejecutivo, simplemente surgen de la discusión del Congreso, o hay un grupo de personas que está precisamente pensando, tratando de anticiparse. Tú llevas en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación bastante tiempo, pero si tú pudieses contarnos ¿cuál es el motor? ¿A qué se dedica este consejo? ¿Cómo lo definirías? Hemos estado conversando sobre eso desde mi llegada, creo que con mucha intensidad. Hemos escogido varias palabras: puente, traductor, articulador. Pero yo diría que lo principal es entender que las políticas públicas son el conjunto de mucha información que viene de distintas partes. Cuando uno se enfrenta al diseño de una política pública, la política es un componente, los temas económicos son un componente, la viabilidad de desarrollarla es otro, y el conocimiento es otro que es muy importante, porque es el que te permite que efectivamente lo que se hace tenga el impacto que uno quiere, o lo que se hace tenga la conexión con la realidad, con el territorio, con la necesidad que uno efectivamente quiere. Y el Consejo vive en ese mundo, el Consejo vive en el mundo de cómo tomar el conocimiento que viene de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, y ponerlo con las herramientas correctas a disposición de quienes están tomando decisiones, ya sea en el mundo público como también en el mundo privado, que a veces nos olvidamos de esa parte, pero que es importante. Entonces, el Consejo, alguien me dijo el otro día, es como un cerebrito al interior del Estado. Es un espacio de reflexión, sí, de mirada de largo plazo, pero de construcción de mirada común respecto de muchos temas que después se traspasan y se entregan al Estado, al gobierno que esté gobernando en ese minuto, para que lo tome y a partir de ahí robustezca sus políticas. Hay un antecedente que no es chileno, sino más bien internacional y que surge también de la crítica respecto de las decisiones que toman ciertos gobiernos, que da la impresión de que no la toman con la suficiente información, no la toman con la suficiente conocimiento. Por ejemplo, es común que todos los años cuando sale el informe de expertos, el grupo de expertos en cambio climático, surja la crítica de los científicos de que los gobiernos no están tomando con la debida preocupación, acción, lo que nosotros estamos adelantando. Es decir, el conocimiento que se vierte no muchas veces llega con la suficientemente fuerza a las políticas públicas. ¿Cuál es el desafío que ustedes tienen en esa mirada, en ese sentido, en Chile? ¿Qué tan difícil es que el conocimiento que ustedes puedan generar logre finalmente adoptarse en una política más robusta? Es muy bueno el ejemplo que tú das, porque da cuenta de lo difícil que es hacer esa traducción. Para quienes han trabajado en el mundo de la ciencia, conocen bien cómo se genera el conocimiento y cómo se materializa, o sea, se plasma en algo, se documenta. Y eso generalmente ocurre con muchos años de investigación y el resultado es un paper científico o un grupo de investigadores que propone una teoría nueva. Pero permanece muchas veces en un lenguaje que es propio de la ciencia. Y está muy bien que así sea. Pastelero a tus pasteles, dicen, ¿verdad? Y los científicos tienen que generar conocimiento. Por el otro lado, los gobiernos viven en un mundo que es muy distinto. Viven en el mundo de la contingencia, viven en el mundo de la necesidad inmediata de las personas, las encuestas, la próxima elección. El Congreso
Y esos dos mundos que funcionan con lenguajes y con velocidades muy diferentes, es difícil que se junten. El IPCC y lo que se hace en cambio climático a nivel mundial es un muy buen ejemplo de cómo lograr eso, pero a nivel global. La pregunta, y cómo lo hacemos acá en Chile, bueno, ¿quién hace esa traducción acá? ¿Quién logra articular, consolidar el conocimiento que se está generando, que tiene que ver con nuestro territorio, y lo transforma o lo pone a disposición en una forma que sea fácil de utilizar por el gobierno que está legislando o que está generando nuevos incentivos? Ese vínculo entre las dos cosas, que es como una especie de traducción o de puente, sumado a una mirada a largo plazo, es lo que hoy día el Consejo hace. A mí siempre por algún motivo a la gente le llama la atención este ejemplo, que a mí no tanto, porque yo toda la vida he trabajado en el Estado, entonces me parece bastante obvio, pero cuando los gobiernos definen su presupuesto y dicen vamos a aumentar el presupuesto para investigación y desarrollo, ese aumento de presupuesto no es a tontas y a locas, no es en cualquier cosa, no es que armamos un saco de plata para que haya más investigación y desarrollo, sino que es necesario entender para qué se va a usar, en qué industrias, con qué foco, si es que van o no van a considerar la sustentabilidad, si es que va o no va a considerar los territorios. Toda esa fundamentación de cómo se gasta ese presupuesto que crece requiere de esta mirada a largo plazo y de esta inteligencia. Eso es lo que toma el Consejo. Entonces, hoy día, por ejemplo, estamos trabajando aceleradamente para que cuando se formule el presupuesto del año siguiente, eso es decir, mayo, junio del próximo año, todos los ministerios en los que queremos incidir tengan un papelito del Consejo que diga, ministerio, usted tiene estos desafíos, aquí hay una mirada de consenso de largo plazo de hacia dónde usted debería orientar esta inversión que está haciendo y ojalá lo pueda tomar en cuenta en su formulación de presupuesto. Y esa es la forma en cómo entramos ya directamente y tenemos un impacto y una incidencia en las políticas. Dijiste algo clave, que este papelito, ¿no? Ustedes definen a quién entregárselo, a quién ministerio ustedes se lo van a entregar. Cuéntame un poco del interior del Consejo. ¿Quiénes conforman este Consejo? No los nombres, sino en términos generales. ¿Y cómo es que definen precisamente esto, ¿no? ¿A qué ministerio ustedes les van a entregar este papelito con prioridades para el desarrollo del futuro? El Consejo tiene una característica que es fundamental para la labor que cumple, que es transversal y multidisciplinario. Nosotros en el Consejo tenemos igual o casi igual número de hombres y mujeres. Tenemos personas que vienen de distintas regiones del país, tanto de norte a sur en el fondo, que provienen de distintas disciplinas. Tenemos personas que vienen de la biología, de las ciencias sociales, expertos en educación. Tenemos a personas que vienen del mundo privado, del mundo público y de la academia. Entonces somos un grupo de 14 personas con esta diversidad de miradas. Pueden conocerlos a todos en nuestra página web porque son todos excelentes representantes de sus sectores y gente con mucha mirada de futuro. Y ese grupo es el que trabaja apoyado por una secretaría ejecutiva, donde está dirigida por la Katy Villarroel, y esa secretaría ejecutiva lo que hace es trabajar con el Consejo y con grupos amplios de expertos, referentes, representantes de distintos sectores para llegar a ciertos consensos. Entonces, en la práctica. Nosotros recibimos de Álvaro Fischer, el presidente, el último presidente antes de que a mí me nombraran, una estrategia para desarrollar en los próximos 4 años. El primer ejercicio que hicimos fue mirar esa estrategia y contrastarla con las prioridades del gobierno, programa de gobierno, cuáles son las agendas que vemos en que el gobierno está impulsando y apostando con recursos, con medidas, etc. Y de ese cruce es posible identificar espacios donde sabemos que el gobierno va a necesitar de mirada estratégica, de orientación estratégica o de anticipación. Y luego ese ejercicio, con la colaboración de todos los consejeros que traen todas estas miradas, decimos, bueno, entonces este punto lo vamos a profundizar de esta manera. Estamos en ese proceso de decisión, así que no puedo adelantar cuáles son, pero sí puedo dar ejemplos de cosas que podrían ser. Sí, por ejemplo. El gobierno tiene una apuesta importante por crear un nuevo modelo de desarrollo con una industria que sea sustentable, respetuosa con el medio ambiente y socioecológicamente justa. Eso requiere de mucho conocimiento desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, de entender cuáles son los criterios según los cuales hacemos inversión para hidrógeno verde, para litio, para energías renovables. El Consejo no va a decir hay que invertir en esta empresa en este lugar, pero sí puede decir, fíjense que cuando uno invierte en estos proyectos, la forma en cómo se trabaja con el territorio, cómo se trae a las comunidades, los impactos ambientales que hay que tener en consideración son estos. Y por lo tanto aquí hay un insumo para que usted, gobierno, cuando tenga que tomar decisión de inversión, lo tenga a la vista y efectivamente la decisión que tome
esté en línea con esta lógica de inversiones socioecológicamente justas con respecto al medio ambiente de los territorios. O sea, podríamos decir que este es un verdadero grupo de expertos, ¿no? Ah, ya que está tan de moda este concepto del grupo de expertos. Ya, entonces ustedes con esta estrategia que deja Álvaro Fischer, ustedes hoy día están bajando, ¿sí, no? Haciendo la bajada, pero simultáneamente tienen, como estamos hablando de anticipación, como estamos hablando de futuro, tienen que elaborar una nueva estrategia para el futuro gobierno. Me imagino que no cambian mucho las cosas, aun cuando la aceleración del conocimiento es bastante rápida. Pero, ¿cómo ustedes pueden trabajar o cómo lo hacen para trabajar en paralelo? Mientras baja lo que necesitan hoy día hacer llegar al gobierno, por ejemplo, del presidente Boric, con aquella estrategia que es para los próximos años. Trabajamos mucho, eso para empezar, pero esto ocurre... es como caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Por un lado, tenemos esta estrategia que tiene que tener orientaciones estratégicas y que son de largo plazo, pero son pensando en lo que ocurre hoy día. Y por eso estamos pensando en el presupuesto del año siguiente, en nuevo modelo de desarrollo, en temas bien concretos y específicos de lo que está hoy día en agenda para poder dar un marco estratégico a eso. Pero en paralelo, trabajamos en una línea que se llama prospectiva o anticipación, que consiste en imaginarse el futuro. Yo sonrío porque encuentro que es lo más precioso y entretenido del mundo, pero así parece, y parece a veces medio esotérico, pero no lo es. Los países desarrollados tienen una capacidad permanente de anticipación y que consiste en mirar cuáles son las grandes tendencias de cambio. Esas tendencias son globales, son los temas de sustentabilidad, la crisis de la democracia, los temas digitales, la crisis biológica a propósito de las pandemias y tal. Imaginarnos con una mirada, de nuevo, multisectorial, no solo de expertos, sino que también de personas que son referentes en distintos mundos, que no necesariamente son expertos en democracia, por ejemplo. E imaginarnos cómo esas tendencias van a impactar a Chile a 15, 20, 25 años más. E imaginarnos escenarios futuros. ¿Qué pasa si no hacemos nada respecto del cuidado del medio ambiente? ¿Dónde vamos a estar en 20 años? ¿Qué pasa si tomamos todas las medidas correctas para el cuidado del medio ambiente? ¿Dónde vamos a estar en 25 años? ¿Qué pasa si miramos lo que está pasando con las democracias en el mundo y cómo se han ido debilitando, y estos son informes conocidos de organismos internacionales, y no miramos cómo el desarrollo económico impacta los temas de democracia o cómo las crisis biológicas y el envejecimiento no tienen que ver con democracia también? ¿Qué pasa si no nos hacemos esas preguntas? O si sí nos las hacemos y tomamos las decisiones correctas, ¿en qué mundo vamos a estar en 25 años? Ese ejercicio, que tiene una metodología súper seria y muy robusta detrás, lo que permite es adelantarse, es no solo trabajar en lo que hoy día sabemos que necesitamos energía renovable, hoy día sabemos que tenemos un proceso constituyente a la vuelta de la esquina, pero no necesariamente sabemos qué va a pasar en 20 años. Y de la mirada de este conjunto, más los análisis de expertos, logramos imaginarnos ese escenario posible y podemos proyectar. Y desde ahí hace mucho sentido la actualización permanente de la estrategia, porque estos escenarios van cambiando. Y por lo tanto la estrategia está en constante revisión y está en constante actualización. Eso podría decir también que, por ejemplo, lo que hoy día es importante. Estoy citando un ejemplo, puede que me equivoque, pero imaginemos la política nacional del litio, ¿no? Se necesita conocimiento, se necesita información previa. Ese trabajo, el trabajo para poder derivar en una política nacional, me imagino que pasa por pero esto fue algo que pensaron ya hace años atrás, ¿no? No es que ustedes estén hoy día elaborando documentos para esa política, ¿sí? Exactamente, y de hecho si uno mira la historia del Consejo, el Consejo comenzó con la idea de que la innovación era importante para la competitividad de las empresas. Luego el Consejo se adelantó a cosas que ni siquiera nos imaginábamos, de decir, no basta con que la industria crezca, sino que además tiene que ser con equidad y con desarrollo sustentable, y eso fue una idea que surgió desde el Consejo. Desde el Consejo surgieron también las primeras ideas de cómo generar una industria y manufactura avanzada en torno a las industrias que son más extractivas, y a partir de ahí distintas iniciativas de proveedores mundiales para la minería y otras. Entonces, es difícil explicarlo hoy día, pero cuando uno se para hoy y ve dónde está nuestra industria, nuestra ciencia, nuestras preocupaciones de gobierno, en muchos de esos casos es posible tirar una hebra hacia atrás, hacia 10, 15 años atrás, y se llega a una discusión que se inició en este Consejo. Hoy día, de hecho,
para tratar de explicarlo, estamos en proceso de crear alguna gráfica o algo que explique cómo estas decisiones van tomando Sería tiempo muy interesante eso, y van madurando. Y de nuevo, no es que el Consejo tuvo la idea de que el litio o de la sustentabilidad, pero sí gatilla una conversación que engancha con una política, que engancha con un fomento y que engancha con inversiones, que termina en un programa de gobierno, que se hace una ley. Y ese camino da cuenta de cómo los países van desarrollándose y cómo vamos lentamente como legos, ¿verdad? Poniendo piezas que hacen que hoy día abordemos los problemas con una mirada mucho más sistémica, que podamos tomar mejores decisiones y que avancemos. Bueno, dentro de las atribuciones que tiene el Consejo también está toda la línea de financiamiento que venía de CONICYT para aquellos proyectos, para los proyectos de ciencia e innovación. Y ahí siempre es una discusión que no es de ahora, es una discusión ya vieja, en torno a qué priorizar, aquella ciencia básica que despierta la curiosidad, que permite también, digamos, que esto después en el futuro se transformen en políticas públicas también, o en adelantos científicos, y de aquellas políticas, de aquello, por ejemplo, ciencia que se hace para la necesidad del país, para la necesidad del día de hoy. Ustedes también están en esa mirada, ¿no? En la mirada de la ciencia básica versus la mirada de la ciencia aplicada. Es una preciosa discusión esa. Y en uno de mis antiguos trabajos, cuando estaba a cargo de la NID, era un tema recurrente no solo en la discusión pública, sino que en los foros internacionales donde se discuten estas materias. Y una de las cosas que yo creo que es fundamental para entenderlo es que no es uno o lo otro. Cuando uno toma, por ejemplo, las líneas de investigación que llevaron a la vacuna del COVID, que es un ejemplo súper como presente en la vida de todos nosotros porque todos nos pusimos la vacuna. Esa vacuna es el resultado, que es en el fondo un descubrimiento o un invento, es el resultado de, voy a inventar los números, pero estas son más o menos las proporciones, 25 proyectos de investigación aplicada y con foco en la necesidad, que a su vez son el resultado de 150 proyectos de investigación un poco más básica, y a su vez son el resultado de millones de investigadores en líneas de investigación muy básicas que estaban estudiando cómo funcionan las matemáticas, qué pasa con las moléculas, que a su vez fueron como construyendo el conocimiento para llegar a este invento. Entonces, es una discusión caprichosa. Uno no existe sin el otro. Y el otro no se justifica sin el en el fondo. Cuando uno lo entiende como un continuo, es mucho más fácil imaginarse cómo crece el financiamiento de la ciencia también. No es nuestro rol, ese es el rol del ministerio, y por lo tanto el ministerio es quien está pensando constantemente eso. Pero nosotros podemos dar luces. Por ejemplo, uno de los temas de anticipación que vamos a abordar este año es la crisis de la democracia. Y cuando miramos la complejidad de la crisis de la democracia, no es solo si vamos a votar o no vamos a votar, sino que es cómo está funcionando el tejido social, qué pasa en los territorios, cuál es el rol de de los sindicatos, en fin, una serie de materias que es necesario comprender en profundidad. Esa información luego miramos a nuestro sistema, a nuestras universidades, a nuestros centros de investigación. ¿Hay suficientes líneas de investigación como para que podamos responder a los desafíos de la democracia? Si la respuesta es no, entonces el ministerio lo toma y dice, miren, necesitamos financiar más de esto, necesitamos crecer por este lado. Y así es como uno va articulando el sistema para que haga sentido. En los temas de conocimiento, como son de construcción larga, no hay una varita mágica, es más bien una construcción de distintas miradas que te lleva, en este caso, a la vacuna, en otros casos a otro tipo de invento o de soluciones. Tú hablas, también como para ir cerrando, Aysén, hablas de, como tema de anticipación, el tema de la crisis de la democracia. Claro, como anticipación, por un realidad lo que estamos viviendo es una crisis de la democracia y no de ahora, sino que ya lleva un buen tiempo, a nivel, como dices muy bien tú, a nivel global, no solamente nacional. Si pudieras citarnos, entiendo que ustedes están elaborando la estrategia, pero ¿qué otras, para imaginarnos bien, en qué otras problemáticas hoy día ustedes están trabajando o están mirando como un problema que podríamos vivir? Hoy día hay 4 que están muy bien definidas y como tú bien dices son problemas de hoy y sin embargo nosotros los llamamos anticipación. ¿Por qué? No se pregunta por qué. Y la respuesta es porque son tendencias de cambio que existen hoy día, la crisis de la democracia, la revolución tecnológica, que nadie puede decir que es nuevo, viene ocurriendo hace, no sé, 30 años, 40 años.
los temas de sustentabilidad, que ya sabemos, cambio climático es una realidad, y la crisis biológica que tiene que ver con el envejecimiento de la población y los nuevos virus. La pregunta es, no si estos factores existen, porque sabemos que existen. La pregunta es qué impacto van a tener en el futuro del país. Y luego cómo se prepara el país para enfrentar los desafíos que presentan estas tendencias de cambio. Y ahí la pregunta, si no hacemos nada respecto de sustentabilidad, si hacemos todo lo correcto respecto de sustentabilidad, ¿cómo nos va a cambiar la vida? Y cómo finalmente, que es lo que los gobiernos apuntan a obtener, logramos el mayor bienestar social posible en base a lo que está ocurriendo hoy día también. O sea, no nos podemos hacer los locos, son tendencias globales, es lo que existe. Veo en tu ánimo también mucha como esperanza, ¿no? En que esto efectivamente tiene, digamos, un impacto positivo en la población. Pero también esto se trata de políticas que no son, o discusiones que no son vinculantes. Entonces me imagino que eso también debe generar cierta frustración también cuando ustedes trabajan, por ejemplo, esforzadamente en una línea de investigación y finalmente eso no se plasma. ¿Ah? ¿Qué tan frecuente suele ocurrir eso? Ocurre mucho, pero no genera frustración, y quiero volver a algo que mencioné al comienzo. Uno tiene que tener conciencia permanente de que las políticas públicas no son el resultado de un algoritmo que maneja datos y dice esto es blanco o amarillo o azul, sino que son el resultado de un conjunto de factores que están presentes en la sociedad. La política, la economía, la viabilidad de un determinado momento, la ideología en algunos casos y el conocimiento. Nosotros somos un factor más en ese proceso. Queremos tener mayor influencia, por supuesto, si no, no estaríamos en este trabajo y porque nos apasiona lo que hacemos. Pero es muy, muy importante entender que somos un factor más dentro de un conjunto a la hora de tomar decisiones. Y más que frustrarnos porque no tiene impacto, creo que al revés, es un desafío permanente como el lenguaje que usamos, como la forma en cómo comunicamos esta información, le habla a los lenguajes tan diversos que hoy día están en el proceso de toma de decisiones. Y eso yo diría que es uno de los grandes desafíos que tenemos, o al menos que yo tengo como presidente de este consejo en este minuto. ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuánto tiempo dura este cargo? ¿Es un cargo de responsabilidad del gobierno? ¿Traspasa el gobierno? Solo para tener claridad respecto, digamos, del funcionamiento. Fecha de expiración. El cargo... Porque no, te lo pregunto, porque no me parece baladí, porque en el fondo estamos hablando de anticipación, estamos hablando de políticas a largo plazo. Entonces, uno también debe suponer que estas son políticas de Estado, superan, digamos, los gobiernos de turno. Y los equipos también que conforman eso debiesen tener esa misma visión, ¿no? Y está diseñado desde la ley de esa manera. Entonces, mi nombramiento es por 4 años, un nombramiento del presidente de la República. Yo trabajo con un consejo que fue completamente nombrado por el presidente Piñera, que se renueva en parcialidades cada 2 años, entonces vamos haciendo posta. Y mi nombramiento se superpone con el del nuevo gobierno en 6, 8 meses, de manera de que yo tenga el tiempo de poder transmitir todo lo que el Consejo ha hecho y la nueva estrategia que tenemos que entregar y pasarle la posta a la persona que el nuevo gobierno ponga, que sea de su confianza, para que dirija el Consejo durante ese periodo. Entonces hay un traslape de 6, 8 meses que es lo que permite darle continuidad, junto con la renovación parcelada de los consejeros. Bien, quiero darte las gracias, Aysén, por esta conversación. Creo que ha sido muy interesante para entender precisamente eso, el trasfondo, ¿no? El trasfondo, porque es necesario saber quiénes son o qué grupos son los que están detrás de las políticas, pero me parece mucho más interesante, mucho más un alivio saber que hay gente que está pensando eso. Totalmente, y pensando mucho, de hecho. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Aysén Echeverri, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información y Innovación, perdón. Que estén muy bien. Tú también, muchas gracias por la invitación.